Em diuen Lorena Gascón, soc cuinera d'Al Paladar. El Paladar va començar 14 anys com a una casa de menjars per endur-se i fa 4 anys muntarem el restaurant on estem ara. La nostra filosofia es basa en fer cuina d'ací i d'arreu del món. És una cuina local i multicultural, però sempre en productes de projectes locals, de proximitat, ecològics, agroecològics i sempre fugint el més possible de la indústria agroalimentària. Vaig a fer una recepta per a esmorzar, que és un paté vegetal en una torrada de pa d'espelta i està fet d'humus de garrofó en tomata seca. Els ingredients són garrofó sec, posat a remulla i després cuit. Això és la remulla i després cuit. I això és com es queda quan està cuit, que se desfà. Porta 2 cullerades de llima, un all, no un cap d'all, tahina, que és una pasta de sèsam que ve dels països del Magreb, de tota la Mediterrània. Esta, per exemple, és grega. Comí, sal. Jo li poso a l'humus una miqueta de llet de soia per a que siga més suau, oli i després, per a decorar la torrada, li posarem tomata seca hidratada en aigua calenta i després posada en oli. La recepta que anem a fer avui és una torrada de pa d'espelta de farines del projecte d'ERA, de l'Alt Palància, que treballa en farines de blats antics, sense modificar genèticament. El garrofó, en aquest cas, és del projecte d'agroecologia de Carpesa Xavi, de Borasenda, i també la tomata seca. Totes les coses de l'all, la llima, són de Borasenda. En aquests ingredients que vos he dit anem a fer l'humus de garrofó, que se necessita un robot de cuina o una batidora normal que se pot usar de casa. El garrofó, que el venen sec, se posa a remullar el dia anterior i queda així. Després s'ha de bullir i quan estiga cuit, que ha de quedar desfet, és quan es pot treballar l'humus. Jo així he posat el garrofó cuit, la pasta de sèsam, l'all, la sal i el comí. I ara vaig afegir tots els líquids que us he dit abans, la llima, l'oli i la llet. Ara el que anem a fer en l'humus de garrofó és posar-lo en la torrada, que pot ser, la torrada de pa pot ser torrat o sense torrar. Si és el pa molt fresc, a mi m'agrada sense torrar, el posem en la torrada i posem la tomaca hidratada en oli i un polset de timó, sèsam i sumac, que és una barreja palestina que es diu satar, per a donar-li un toc exòtic. I ja teniu un esmorzar saludable i sostenible. Bueno, pues el propósito de Almacén es acercar también una alimentación más saludable y sostenible a las personas, para que
podamos cuidarnos a nosotras mismas y al planeta también, ¿no? Una cosa va de la mano de la otra. Entonces, bueno, yo elegí alimentos agroecológicos de temporada y para desarrollar este tipo de alimentación. Establecer relaciones de confianza, ¿no?, con los productores a los que compro el producto para elaborar. Esto requiere una cercanía, un encuentro. Este tipo de alimentación genera también otro tipo de consumo más consciente y más sostenible. Entonces, en realidad es como un cambio de chip bastante global. Bueno, el trigo sarraceno no es un cultivo propiamente nacional, tiene un origen más lejano, pero este trigo sarraceno sí que está cultivado en Castilla y León. Bueno, es lo más local que hemos encontrado. Por otro lado, en la opción dulce he preparado esta crema de cacao a base de calabaza asada, cacao puro y el endulzante que quieras elegir. En este caso yo he utilizado panela de origen de comercio justo. Y luego, las verduras que veis aquí provienen de proveedores de aquí de Hortasud, del proyecto Mastical Horta, que está aquí en Castellar. Esta zanahoria simplemente está pelada y laminada con un rallador, es una manera muy fácil que tú puedes hacer en casa. Y estos brotes pertenecen también a este proyecto. Y luego, por otro lado, aquí hay un paté de olivas que proviene de una pasta de aceitunas negras del proyecto de Jandro, la Olivateira, que trabaja también con olivas ecológicas y bastante locales. Hoy os traigo una receta de crepes de trigo sarraceno. Este crepe está elaborado a partir del grano. Lo que hago para llegar al formato del crepe es poner el grano en remojo durante como mínimo 12 horas. Entonces, a la mañana siguiente, yo suelo utilizar la noche porque es bastante práctico, ¿no? A la mañana siguiente retiras el agua del remojo, pones el trigo sarraceno remojado en un vaso de batidora, llenas la mitad de agua mineral o agua filtrada y la otra mitad hasta cubrir los granos de trigo sarraceno de una bebida vegetal que te guste. Y bueno, si no tomas gluten, pues que no lleve gluten. Le añades un poquito de sal y ya le pasas la batidora. El crepe te va a quedar blandito, flexible, pero ha de estar bien doradito por los dos lados, ¿vale? Entonces, bueno, este es el resultado. Vamos primero a elaborar una receta dulce y después haremos la versión salada, ¿vale? Para hacer la receta dulce vamos a coger el crepe de trigo sarraceno y bueno, vamos a untarlo con esta crema de cacao. En realidad podrías ponerle también frutos secos, un toque de coco rallado, bueno, o lo que te apetezca. Yo esta vez he elegido hacerlo bastante sencillo para que veáis que realmente son alimentos que se pueden manejar muy fácilmente y que no necesitas tampoco una gran elaboración. Entonces, bueno, por mi parte, el crepe tiene también su propia vida y esto de doblarlo por el sitio que quieres no siempre sale perfecto. Pero bueno, por este lado yo lo podría dejar así. Y ahora para la opción salada he elegido una manera de hacerlo también muy sencilla y con verduras frescas. Este paté de aceitunas también lleva ajo y lleva almendra, lo que le da mayor consistencia también. Y luego, por otro lado, si a lo mejor ahora que viene el fresquito pues ya no te apetece tanto la verdura fresca, el crepe también lo puedes rellenar de verduritas salteadas.
es un formato, un soporte que realmente admite muchas posibilidades. Yo, una vez más, pues he elegido esta para esta ocasión porque es muy sencillo, ¿no? Coger unos brotes de ensalada, un poquito de zanahoria. Aquí, por ejemplo, podrías ponerle también unas pipas tostadas o un poquito de tahín, de crema de sésamo, y sería ya un plato completo. Vale, pues como ves, en menos de 2 minutos has podido preparar un almuerzo o una merienda saludable, sostenible y placentera para ti. Hola, ¿qué tal? Soy Gemma Martorell, soy psiconeuroinmunóloga clínica, nutricionista y coach. Me apasiona mi trabajo y enseñar a las personas a tener una alimentación y un estilo de vida saludable. Vamos a empezar por ¿de qué estamos hechos? Estamos hechos de átomos. Átomos principalmente de carbono, pero tenemos muchos más elementos. Estos átomos se reorganizan en estructuras más complejas que son las células. Todo lo que hacemos, si nos movemos, pensamos o incluso si respiramos, son las células las que están haciendo este trabajo por nosotros. ¿Y cómo alimentamos a esas células? Con nutrientes. Vamos a ver de dónde sacamos esos nutrientes, principalmente de los alimentos. Tenéis que saber que un alimento es todo lo que viene naturalmente de la naturaleza. Una manzana es un alimento. Una bollería industrial es algo procesado. Nos va a saciar, pero no nos va a nutrir esas células. Por el contrario, una manzana sí. Así que os invito a tener una amplia variedad de alimentos en vuestro día a día, porque van a ser los que realmente os están nutriendo, no simplemente saciando. Muchas veces pensamos que una alimentación equilibrada es difícil o incluso nos aburre un poco el tema de las elaboraciones como una ensalada o algo a la plancha. Pero os invito a que investiguéis y que veáis que una alimentación saludable es mucho más que eso, puede ser muy divertida. De hecho, hoy tenemos 2 recetas que seguramente no se os habían ocurrido y que combinan muy bien todos los macronutrientes que deberíamos tener en nuestro día a día. Tenemos proteínas, hidratos de carbono y grasas saludables. Por un lado tenemos el hummus de garrofón. El garrofón nos está aportando hidratos de carbono, fibra, un poquito de proteína. Por otro lado tenemos el aceite de oliva virgen extra, que nos ayuda en el tema de las grasas saludables. También tenemos un poquito de vitamina C con el limón, y el tahini también nos ayuda grasas saludables, calcio y vitaminas y minerales, sobre todo fósforo. Por otro lado tenemos la elaboración de un crepe de trigo sarraceno. El trigo sarraceno también está cargado de hidratos de carbono, proteínas, no tiene gluten y realmente es muy interesante que volváis a utilizar este tipo de cereales más antiguos. Luego tenemos dentro del crepe 2 elaboraciones, la dulce y la salada. La dulce tiene cacao, avellanas. Esto nos aporta también muchas grasas saludables, muchas vitaminas, muchos antioxidantes, y la opción salada igual. Tiene muchas grasas saludables por el aceite, por la oliva, por la aceituna negra y también vitamina E. Cualquiera de estas opciones es un buen desayuno o una buena merienda. Me gustaría que empezaseis a tener elaboraciones como estas, que tienen los 3 macronutrientes, y no caigáis en lo que es una bollería industrial para un desayuno o una merienda. Puede ser fácil o incluso barato, pero pensar si realmente eso os está saciando o os está nutriendo, porque una alimentación como la que os acabamos de presentar es fácil y sí os está nutriendo. Realmente, si nuestras células son las que están trabajando por nosotros, ¿por qué no darles ese alimento que están necesitando, que son los nutrientes? Bueno, os invito a que realmente vayáis al mercado, a que veáis qué alimentos nuevos tenéis que no habéis probado nunca y que os imaginéis cualquier tipo de receta que sea saludable con alimentos de verdad, no con productos procesados. Y que bueno, que al final vuestra imaginación sea la que os lleve a investigar.
Muchas gracias y un saludo.